Hola con todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Nosotros estamos cruzando nuestro primer ciclo en la sección B y en esta oportunidad mis compañeros y yo le vamos a dar a conocer un poco sobre el tema de nociología y epistemología en la asignatura de Introducción a la Filosofía, que está a cargo del ingeniero José Agustín Sierra Matos. Nosotros somos los integrantes del grupo. Mi nombre es Taipe Romero Ricky Roger. Yo soy uno de los integrantes del grupo y mi nombre es Matamoros Landeo Eder Juber. Hola con todos, mi nombre es Fran Alex Sánchez Sedano. En esta oportunidad les voy a explicar sobre la nociología. Nociología viene de la palabra genosis, que significa conocimiento, y logos, que significa razonamiento, también conocido como teoría del conocimiento. Es una disciplina filosófica que estudia la naturaleza, origen y alcance del conocimiento. La nociología no solo estudia los conocimientos particulares, sino el conocimiento en general. Dentro de la nociología, algunas ramas de la filosofía son independientes. En la nociología existen tres elementos: el sujeto cognoscente, el objeto cognoscitivo y el representante. El sujeto cognoscente es la persona, el objeto cognoscitivo son las cosas y la representación es el reflejo del objeto a través de la conciencia de la persona. El conocimiento es como un acto de proceso. El sujeto ve a través de los sentidos al objeto y lo representa en la conciencia de la persona. Las características de la nociología son la objetividad. Busca reflejar las cosas tal como son. Por ejemplo, puedo decir, la matemática es interesante, no es objetivo. La manzana está rica, no es objetivo. Por ejemplo, puedo decir, el día es muy lindo y no es objetivo, porque todos los ejemplos dependieron de mí. Y si digo, la manzana es una fruta, eso sí es objetivo, porque no depende de mí. Y dado los ejemplos, podemos comprender que el conocimiento no es una opinión. Y como es objetivo, no solo es para mí, sino es para todos. Y como es para todos, es universal. Es decir, es válido para todos los hombres. Les doy un ejemplo. El teorema de Pitágoras, no solo yo lo puedo aplicar, lo pueden aplicar todos. Y como es para todos, el conocimiento tiene que ser una necesidad. ¿Qué quiero decir? Que tiene que ser coherente. El conocimiento tiene que ser necesariamente verdadera. Y de ahí es que todo conocimiento cumple con el principio de no contradicción. En el principio de contradicción no se puede afirmar y negar algo a la vez. Es decir, ahora me encuentro aquí y no estar después, pero no al mismo tiempo. Eso es el principio del principio de no contradicción. Pero así como todo el mundo sabe, todo objetivo es verificable o fundamentable. Es decir, que se puede comprobar o sustentar. O sea, se debe basar de algo cultural o de una prueba racional. En el conocimiento tenemos dos tipos de verificarlos: el a priori y el a posteriori. El a priori tiene que ser eminentemente racional y el a posteriori es utilizando los sentidos. Les doy un ejemplo. Saber que la manzana es dulce es a posteriori. Y saber que 2 por 2 es 4 es a priori, porque no necesariamente tengo que ver para saber. Es decir, es eminentemente racional. Cuando es con la experiencia es a posteriori.
y sin la experiencia es a priori. El conocimiento también se puede clasificar según a los objetos. Hay conocimientos intuitivos y también hay conocimiento discursivo. Intuitivo es una manera que surge inmediato y discursivo es a través de una serie de pasos. Es por eso que el conocimiento arranca de los sentidos y se desarrolla a través de la razón. Eso es todo. Muchas gracias por atenderme. Le doy el paso a mi compañero. Para que siga hablando sobre la nociología. Hola, una vez más. Voy a seguir con la exposición sobre nociología. En este caso, les voy a explicar sobre el origen del conocimiento, sobre el racionalismo. Este conocimiento o corriente filosófica rechaza el conocimiento porque lo considera confuso, contingente y por ello fuente de error. El racionalismo busca prescindir en la experiencia sensible, en la construcción de los conocimientos preferentemente universales y rigurosos. El racionalismo además proponía que los seres humanos nacían con ideas, tales como la idea de Dios, y que el conocimiento proviene del razonamiento. El griego Parménides es considerado el iniciador del racionalismo. Sostuvo que el conocimiento del ser se alcanza con la razón, mientras que la opinión es propia de los sentidos. Platón continúa esta tesis al sostener que la práctica del conocimiento de la razón permite recordar el conocimiento y a partir de esos conocimientos se deducen los demás. Y dentro de todas esas ideas innatas, la primera es el yo, pues esta idea sostiene que el individuo tenga la conciencia de su propia existencia. Ahora continúo explicándoles sobre un poco del empirismo. Como dice, el empirismo es la fuente del conocimiento, es la experiencia y la observación. ¿Qué nos dice el empirismo? Que el conocimiento es producto de la experiencia sensorial. También nos dice que no existen ideas innatas, lo contrario al racionalismo. También dice que el sujeto no conoce la razón de su existencia. El empirismo también afirma que todo conocimiento se funda en última instancia en la experiencia sensible. El empirismo defiende la primacía de la experiencia sensible sobre la razón. Es decir, un empirista va a preferir su experiencia objetiva e inmediata frente a la teoría. También tenemos el apriorismo o criticismo. El criticismo propone la existencia de formas a priori de la sensibilidad como el espacio y el tiempo. El criticismo, además, es una doctrina filosófica, intermedio entre el dogmatismo y el escepticismo, o sea que admite la existencia de la verdad absoluta. Sobre el criticismo tenemos al máximo representante a Kant. ¿Qué nos dice Kant? Kant nos manifiesta que los conceptos sin las instituciones son vacías. Las instituciones sin los conceptos son ciegas. Esta frase señala la necesidad recíproca que tienen tanto los sentidos como la razón para elaborar conocimientos. Ahora bien, les voy a explicar un poco sobre el problema de la esencia. Esta hueva, me cago. La S así. El problema de la esencia hace referencia a la naturaleza del conocimiento. En este caso tenemos el realismo. El realismo es la postura filosófica que define el conocimiento como el reflejo o imagen objetiva de un ente en la realidad y como la existencia del ente que tenemos como objeto es independiente de nuestra voluntad. El objeto determina el acto del conocer, es decir, tal y como es el objeto. Ahora pasamos al idealismo subjetivo. ¿Qué nos dice el idealismo subjetivo? Nos dice que
Continuando con el video, estábamos tratando sobre el idealismo subjetivo. ¿Qué nos decía el idealismo subjetivo? Que el conocimiento no es ni representación ni es imagen de un objeto, sino el objeto mismo. Es decir, todo lo que denominamos entes de la realidad no son más que sensaciones de nosotros mismos. Ahora pasamos al fenomenalismo. ¿Qué nos dice el fenomenalismo? Una vez más encontramos la respuesta de Immanuel Kant, ahora referida a la esencia del conocimiento. Para el fenomenalismo podemos saber que una cosa existe, pero no como es en realidad. O sea, solo podemos saber que las cosas son, pero no lo que son. Listo. Ahora nos preguntamos si es posible el conocimiento. Ahora tratamos sobre el dogmatismo. El dogmatismo dice, no existe el problema de la posibilidad del conocimiento. Acepta la posibilidad de conocer sin cuestionamiento alguno. El dogmatismo es una doctrina filosófica, según la cual podemos adquirir conocimientos seguros y universales y tener una absoluta certeza de estos. Ahora trataremos sobre el escepticismo. ¿Qué dice? Sostiene que el sujeto no puede aprender el objeto. El acto del conocimiento no es tal. Sostiene que el mundo no es como lo vemos y lo sentimos. Si bien es cierto, de nosotros depende cómo miramos las cosas. Si una cosa nos va mal o nos va bien, es según cómo lo vemos nosotros. El escepticismo es el opuesto al dogmatismo, ¿no? O sea, de que sea posible un conocimiento firme y seguro, lo cual al dogmatismo no le parece. Ahora trataremos sobre el criticismo. El criticismo investiga las fuentes del conocimiento, o sea, de dónde provienen y cómo se dan en cada uno de nosotros. Es una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, o sea, una fusión de los dos. Y también anteriormente hablé del criticismo. Bueno, ahora trataremos sobre las clases del escepticismo. Como sabrán, bueno, entre las clases tenemos el escepticismo absoluto radical, el relativo, el positivismo y el agnosticismo. ¿Qué nos dice el absoluto radical? Afirma que no sabemos nada, que los humanos estamos ciegos ante las cosas, que no conocemos absolutamente nada, ni de dónde venimos, ni cómo emergimos, ni por qué de las cosas, pero el hombre empieza a preguntarse y es ahí cuando surge la filosofía. El relativo afirma que todo debemos ponerlo en duda, que no existe verdades absolutas, todo es relativo, según Protágoras. O sea que a todo conocimiento debemos ponerlos entre un debate entre sí o no, y que está sumido en la incertidumbre. El positivismo afirma que solo podemos conocer aquello que está al alcance de nuestros sentidos. Es decir, que si una pizarra es blanca, sabemos que es blanca porque nos los enseñaron así. El positivismo es además el conocimiento que se basa en hechos. Es decir, que si nosotros sabemos o tenemos una manzana, conocemos que eso pertenece a una fruta. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento, es universal, que lo tenemos todos. Ahora el agnosticismo afirma que no es posible conocer los entes metafísicos. El agnosticismo considera posible conocer más allá de las impresiones sensibles. Sostiene que de entidades como Dios, mundo, alma o esencia, o sea, no se puede afirmar su existencia, pero tampoco no se puede negar. Eso es todo, compañero, muchas gracias, espero que les haya gustado. Ahora los dejo con mi compañero para que les dé la conclusión sobre la gnoseología, porque este tema es muy importante para todos nosotros, especialmente en el área de filosofía. Hola, ahora les daré una breve conclusión sobre la gnoseología. La gnoseología nos brinda una serie de respuestas para tener un mayor panorama sobre los problemas filosóficos vinculados al conocimiento. Así, por ejemplo, con la gnoseología nos adentramos en el origen del conocimiento y en las disciplinas, posturas sobre el tema, como el racionalismo, empirismo y criticismo.
Conoceremos algunas posturas sobre su contexto social. Bueno, muchas gracias. Es todo la información que hemos podido recaudar sobre la neciología. Ahora doy pase a mi compañero y gracias por prestarnos atención. Hola con todos, mi nombre es Eder Matamoros Landeo y hoy les voy a hablar sobre la epistemología. La epistemología es una disciplina de la filosofía que se encarga de problematizar todo lo concerniente a la ciencia. Estudia su estructura, su metodología y sus criterios de la clasificación de sus conocimientos. La palabra viene de la palabra griega episteme, que significa ciencia, y de la palabra logos, que significa teoría. La palabra epistemología vendría a ser la teoría de la ciencia. El estudio de la ciencia es un tema abordado por los filósofos desde tiempo atrás. Les voy a hablar sobre las funciones de la ciencia. La descripción científica. La descripción científica consiste en determinar las características de un fenómeno natural mediante la observación y experimentación. Un ejemplo o un caso de descripción científica sería el realizado por Galileo Galilei, cuando en el siglo XVII describió por primera vez los cráteres y montañas en la Luna, utilizando un microscopio. Explicación científica consiste en determinar las causas del aparecimiento de los fenómenos naturales. Para los científicos no le consideran importante la descripción. Para los científicos lo más importante es explicar el porqué de ciertas regularidades o por qué ocurren ciertos fenómenos naturales. Para ello los científicos elaboran leyes o teorías científicas con el fin de que éstas den razones de cierta regularidad o frecuencia con que ocurren estos fenómenos naturales. Por eso, la explicación científica es considerada un aspecto lógico-racional de la ciencia. En conjunto, la descripción y la explicación conforman la estructura de la ciencia, puesto que a partir de ellas los científicos van a elaborar predicciones. La predicción científica consiste en que los científicos desarrollan un sistema para explicar los fenómenos, puesto que la predicción científica consiste en deducir desde una ley o teoría científica un fenómeno que aún todavía no ha sido observado. La aplicación científica es la tarea desarrollada por los científicos dedicados a la aplicación de los conocimientos logrados en la descripción, aplicación y explicación. Los conocimientos científicos se traducen en ciencia. Clasificación de las ciencias. Ciencias formales son aquellas que tienen como objeto de estudio entes ideales como los números y los razonamientos. Dentro de las ciencias formales se encuentran las matemáticas y las lógicas. Las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son aquellas que tienen como objeto de estudio las entidades concretas o materiales. Dentro de las ciencias fácticas encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias naturales encontramos la química, la física y la biología. Y dentro de las ciencias sociales encontramos la historia, la geografía, la sociología, la economía, la psicología, la antropología y la arqueología. Según la función que realizan, se dividen en ciencias puras y ciencias aplicadas.
Las ciencias puras son aquellas que sirven como instrumento para que los científicos expliquen las entidades y irregularidades. Ciencias aplicadas son aquellas que sirven como instrumento para las leyes y teorías en la producción de bienes y servicios para la tecnología. El neopositivismo fue fundado por el Círculo de Viena. Grupo de científicos y filósofos establecieron la verificación como principio de significación. Para los neopositivistas, un enunciado es proposición científica. Si un enunciado no logra satisfacer el principio de verificación, es rechazado por ser sin sentido y por lo tanto objeto de la metafísica. Bueno amigos, eso es todo amigos. Muchas gracias por su atención. Espero que el video les haya gustado. Hasta luego.